Buenas tardes. En el programa de hoy vamos a tocar un tema que es de interés para todos nosotros. El tema es diabetes. Diabetes es una enfermedad que, como ya vamos a ver en el transcurso del programa, tiene una deficiencia o una ausencia de una hormona que es la insulina, y esto genera algunas situaciones que van minando la salud de la persona. ¿Por qué es importante la diabetes? Es una enfermedad que en el mundo lo padecen 370 millones de habitantes. En América Latina, en todo su contexto, 13 millones de habitantes padecen de la enfermedad. Y es posible que si nosotros trasladamos estos datos a la provincia de Jujuy, 7 u 8% de la población tengan esta enfermedad o tengan riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Por qué es importante, y lo que vamos a ver en el transcurso del programa, la enfermedad? Esta enfermedad tiene causas o determinantes que van a condicionar a la persona a padecer una diabetes y consecuencias, que son las complicaciones de la enfermedad. Y es importante que en este diálogo que tenemos con ustedes, nos permitamos educarnos o adquirir conocimientos en la diabetes, y de esa manera quienes tienen un saber poder transmitirlo al otro, y el otro que padece la enfermedad o que tiene riesgo de padecerlo, dejar de tener una conducta pasiva en este caso para tener una conducta activa, haciéndose cargo o adquiriendo pautas y conductas que van a favorecer su calidad de vida. Desde el año 2005 se realizan en Argentina las encuestas nacionales de factores de riesgo, destinadas a evaluar la prevalencia de diferentes enfermedades, y entre ellas la que estamos tratando hoy, que es la diabetes. Según esta encuesta, en el 2005 Jujuy tenía una prevalencia del 9,9% sobre la población total, una prevalencia muy similar a la de Argentina en forma global. Y en la última encuesta, en la 2013, se mantiene más o menos este índice entre un 8 y un 12% aproximadamente. Lo favorable que se ha visto en estas encuestas es que cada vez se detecta más, se detecta precozmente, o sea, la gente concurre con más asiduidad a realizarse los controles. Creo que la gente está más interesada o tiene un poco más de conocimiento acerca de la enfermedad. En el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy se están tomando con distintas gestiones las medidas destinadas a prevenir la enfermedad, porque sabemos que la diabetes tipo 2 en este caso se puede prevenir. Estando muy unida a la prevalencia de obesidad, se está trabajando sobre los distintos factores de riesgo que inciden en la enfermedad. Desde el Ministerio estamos con el Programa Provincial de Diabetes, que asiste a toda la población de la provincia de Jujuy y que asiste con insumos a los pacientes que no tienen obra social. Para esta dispensación de insumos es fundamental que el paciente cuente con su ficha de factores de riesgo cardiovascular, mediante la cual se ingresa a una base de datos y se puede proporcionar toda atención que el paciente necesite. La diabetes es una enfermedad crónica producida por el déficit, tanto absoluto como relativo, de una hormona que se denomina insulina. La insulina es una hormona secretada por un órgano que se llama páncreas, y cuando esto falla, aparece esta enfermedad que se manifiesta fundamentalmente por un aumento en el azúcar en sangre. Pero no afecta solamente los azúcares, afecta también las proteínas, los lípidos, etc. Es muy importante saber que tenemos factores de riesgo que pueden hacernos desarrollar esta enfermedad, como ser obesidad, sedentarismo, el aumento de la presión arterial, la dislipemia, y tener antecedentes familiares de esta enfermedad, ya sea abuelos, padres, hermanos, etc. Es muy importante hacer la detección precoz, debido a que si nosotros hacemos el tratamiento adecuado, son personas que pueden vivir absolutamente sin complicaciones como cualquier persona que no padece esta enfermedad. Es una enfermedad altamente prevalente, por lo cual todos tenemos la posibilidad de desarrollarla. Es muy importante que acuda a su médico para que detecte precozmente esta enfermedad, y si tiene factores de riesgo se pueda prevenir.
Almacén Natural, alimentos orgánicos. Haz tu pedido al 155 043 650. Perfumería Venus, Belgrano 610, teléfono 423-7967, San Salvador de Jujuy. Cuide sus ojos, ellos necesitan de un profesional. Compre anteojos solo en ópticas. Es un consejo del Colegio de Ópticos de la provincia de Jujuy. Centro Ocular Láser, Dr. Guillermo Balmaceda. Cirugía de la miopía, astigmatismo e hipermetropía. Estudios de alta complejidad. Teléfono 0388-422-6207. Güemes 879. San Salvador de Jujuy. No hace falta ir tan lejos para acceder a lo mejor. Botica Natural Tanta Sara. Alvear 888. 423-6548. San Salvador de Jujuy. Jardín Tic Tac, salitas de 45 días a 4 años. José de la Iglesia 1162, 424-3817. Existen diferentes tipos de diabetes y es importante nuestro conocimiento. Así podemos ver de que existe una diabetes tipo 1, donde la persona que lo padece tiene una ausencia total de la insulina, una diabetes tipo 2, donde en realidad hay una falla en los receptores, por lo tanto la insulina circulante no va a ser efectiva, y hay diferentes grupos o diferentes poblaciones importantes y muy sensibles al conocimiento, como son la diabetes gestacional y la diabetes que vendría a ser la diabetes de la embarazada y la diabetes en niños. Es importante pensar en esto porque de acuerdo a el tiempo de transcurso de la enfermedad, mientras más contenida sea la glucosa de estos pacientes y mientras menos complicaciones podamos nosotros observar en el paciente, su calidad de vida va a ser mejor en el tiempo. Así también sabemos que los dos pilares importantes en el tratamiento de la diabetes son la dieta y la actividad física, temas que vamos a abordar en todo este bloque. Respecto a la diabetes tipo 1, sabemos que es una enfermedad de prevalencia a nivel infantil. Un 90% de los casos de esta enfermedad se manifiestan en edades tempranas, tanto en niños como en adolescentes. Actualmente, por la epidemia de obesidad, también están apareciendo casos de diabetes tipo 2 en niños, adolescentes o adultos muy jóvenes. La diabetes infantil tiene la característica de que se manifiesta en edades tempranas, pero fundamentalmente los síntomas son muy marcados y una vez que estos comienzan a manifestarse, la enfermedad continúa su curso. Y estos son deseos de orinar frecuentemente, esto le llamamos poliuria, la polidipsia, o sea, deseos de tomar mucho líquido, mucha agua, y a su vez, a veces, no en todos los casos, pero polifagia, o sea, mucho hambre. También el niño puede sentirse cansado por el hecho de que la glucosa, al no ingresar a la célula, no brinda la suficiente energía. O sea, poliuria, polidipsia, polifagia y además la pérdida de peso, porque al no ingresar la glucosa a las células, el niño va perdiendo sus nutrientes. Esta enfermedad no se puede prevenir, sencillamente se puede prevenir la complicación, o sea, si un papá o tiene algún hijito u otro familiar con diabetes tipo 1, estar un poco más atentos a la signosintomatología para que cuando se manifieste no sea con un cuadro de complicación, una cetoacidosis diabética, por ejemplo. Actualmente, desde el Programa Provincial de Diabetes, también se está trabajando en este foco y se trata de llegar a las escuelas con información veraz para la prevención de una complicación muy temida, que es la hipoglucemia. La diabetes gestacional aparece en dos momentos importantísimos del embarazo.
Uno es entre las 24 y las 28 semanas de gestación y el otro es entre las 30 y las 31 semanas. Es obligatorio en el primer momento del pico diabetogénico, que es entre 24 y 28 semanas, que se le realice a la mujer una curva de tolerancia oral a la glucosa. Esto se debe hacer en toda mujer embarazada, pero hay factores de riesgo que pueden predisponer a tener esta patología. Estos son ser mayor de 30 años, tener obesidad, antecedentes familiares de diabetes, tener gemelos, haber tenido un síndrome metabólico que es una prediabetes. Entonces a estas mujeres hay que hacerle las dos curvas de tolerancia oral a la glucosa. Esta diabetes revierte con el parto, es decir, que esa mujer no queda diabética, pero sí tiene una alta predisposición a ser diabética en los próximos 2 o 3 años. Y este bebé nacido de diabetes gestacional, que en general nacen mayores de 4 kilos, son pacientes que van a tener mayor cantidad de probabilidades de tener diabetes. Es muy importante su detección. En el tratamiento de la diabetes es importante que nosotros como profesional nutricionista tengamos conocimiento de cómo está la evolución de la enfermedad del paciente, y esto tiene que ver con la comunicación del médico tratante, saber qué medicación está tomando, saber cuáles son sus valores de laboratorio y según eso elaborar conjuntamente con el paciente un plan alimentario adecuado a sus necesidades alimentarias, adecuado a sus gustos y hábitos en cuanto a alimentos, adecuados a sus actividades, si es que trabaja, si hace alguna actividad física, adecuado también a esto de la distribución de las cargas de alimentos durante todo el día. Eso nos va a permitir mantener glucemias que sean controladas durante todo el día y a lo largo de todos los días. Entonces, haciendo una adecuada selección de alimentos, tenemos que tomar en cuenta que vamos a elegir alimentos en cuanto a los lácteos que sean descremados, carnes rojas y carnes blancas que sean desgrasadas, que le saquemos toda la grasa visible, que elijamos frutas y verduras como alimentos ricos en fibra y pobres en hidratos de carbono, pobres en azúcar, que es lo que al paciente diabético le preocupa. Entonces, con respecto a estos alimentos, que son las frutas y las verduras, está bueno que los consumamos en cantidades adecuadas, no porque sean buenas consumirlas en exceso. Y con respecto a los alimentos que más nos preocupan a los pacientes, es si evitamos el consumo de harinas o no. Hay que hacerlas, hay que consumirlas, pero aprender a consumirlas en cantidades adecuadas, o en porciones adecuadas. Es la nutricionista que, de acuerdo a los laboratorios, de acuerdo al tratamiento, va a marcar qué cantidades son las más adecuadas en cuanto a la frecuencia en la semana y a la cantidad diaria. Lo último que nos queda resaltar es la ingesta de líquidos, que es bueno que consumamos agua para hidratarnos correctamente, no menos de 2 litros a 2,5 litros por día. Almacén Natural, alimentos orgánicos. Hacé tu pedido al 155 043 650. Perfumería Venus, Belgrano 610, teléfono 423-7967, San Salvador de Jujuy. Cuide sus ojos, ellos necesitan de un profesional. Compre anteojos solo en ópticas. Es un consejo del Colegio de Ópticos de la provincia de Jujuy. Centro Ocular Láser, Dr. Guillermo Balmaceda. Cirugía de la miopía, astigmatismo e hipermetropía. Estudios de alta complejidad. Teléfono 0388-422-6207. Güemes 879. San Salvador de Jujuy. No hace falta ir tan lejos para acceder a lo mejor. Botica Natural Tanta Sara. Alvear 888. 423-6548. San Salvador de Jujuy. Jardín Tic Tac, salitas de 45 días a 4 años. José de la Iglesia 1162, 424-3817.
Imaginémonos un iceberg, un gran bloque de hielo en un mar. Vemos que en la superficie hay un poco de hielo, pero cuando uno se sumerge y ve en la profundidad, ve un gran contenido de hielo. La diabetes se comporta de una manera similar. Uno ve en la superficie la enfermedad de diabetes, pero cuando uno se sumerge y comienza a mirar a la profundidad, ve a la obesidad como causante o como una causa importante de la diabetes, y cuando ve la obesidad, ve que pueden existir alimentaciones no adecuadas, es decir, con alto contenido calórico en el tiempo, y una actividad física no adecuada, poca o nada actividad física. Hemos visto hemos tocado en el bloque anterior el tema de la dieta. En este bloque tocaremos el tema de la actividad física y vamos a ver también todo lo que sean medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria. En la medida primaria está fundamentalmente lo que nosotros vamos a insistir a lo largo de toda nuestra actividad o durante nuestro programa, que es el promocionar o el educar a la población sobre esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica, pero es tratable y uno puede elegir y tener la opción de vivir muy bien teniendo diabetes. Lo importante, hay dos componentes esenciales, los chequeos y los controles médicos. La alimentación también juega un rol fundamental, el momento en que se come y lo que se come. Y la actividad física también puede ayudar y a contribuir a que vos puedas sobrellevar esa diabetes sin ningún tipo de complicación e inconveniente. No está bueno hacer actividad física en ayunas, ¿sí? Es importante testear y monitorearte al momento de hacer actividad física. Los síntomas negativos que puedan ocurrir como mareo o alguna inestabilidad indican que debes detener la actividad física. Tal vez no es el momento o no es la hora para hacerla, pero esto no implica de que vuelvas a retomarla al otro día. Es importante moverse. La diabetes es crónica. La actividad física habría que adoptarla también de forma crónica. No hay enfermedad que la contraindique, no hay edad que la contraindique. Siempre estás a momento y estás en el lugar para hacer actividad física. En tu casa, al aire libre, en algún gimnasio. Los controles, el control médico, nadie más que vos y tu médico van a saber y van a hablar de la importancia de hacer actividad física. Todo sirve, todo suma, hay que sumar minutos. Que la actividad física recreativa o programada en un gimnasio sea parte también de tu tratamiento. Vivir con diabetes, pero con la diabetes controlada, no tiene ningún problema y se vive muy pero muy bien. Utiliza también la actividad física para acompañar a esta enfermedad, pero de manera positiva. La diabetes no es un obstáculo para moverse. Hay tres tipos de prevención. La prevención primaria, que es aquella que se da en las personas que tienen una prediabetes, o sea, que tienen predisposición a desarrollar esta enfermedad, como ser las personas que tienen antecedentes familiares, que tienen obesidad, sedentarismo, tabaquismo, etc. La prevención secundaria, que es aquella cuando ya tenemos el diagnóstico de la enfermedad para que no progresen hacia las complicaciones crónicas. Y la prevención terciaria, que es la persona que ya tiene una complicación de la diabetes, para que esta complicación avance lo menos posible a su estadio terminal. En la prevención primaria es muy importante que la persona mantenga un peso adecuado, con una buena alimentación, con actividad física, dejando el cigarrillo, haciendo todas las pautas de mejora de la salud para que no desarrolle esta enfermedad. Una vez que está diagnosticada la diabetes, es muy importante mantener un buen control metabólico, tanto con la medicación como con los cambios de hábitos de vida, con la buena alimentación y la actividad física, para que este paciente tenga menos complicaciones posibles de esta enfermedad y pueda vivir su vida lo más sana posible. Queda lo que se llama memoria metabólica. El paciente que mantiene un buen control metabólico desde el inicio de su enfermedad es el que se complica menos. Entonces, muy importante es la consulta con su médico para que él lo acompañe en este proceso de tener una buena salud. En mayo de 2015 vamos a cumplir 20 años en que se ha realizado la primera ablación renal en Jujuy para trasplantes de órganos.
para personas que están en diálisis, para personas que han llegado a un estadio terminal de su salud renal, por no haber atendido enfermedades que son tratables, tales como la diabetes en este caso, como la hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, etc. Concretamente, son enfermedades silentes, poco sintomáticas, por lo tanto la población no sabe que está sufriéndola y entonces la descuida o no la conoce por no haber hecho un chequeo adecuado. Y llegan despacito, van lastimando sus órganos blancos, se llama, en el caso de la diabetes del riñón, el corazón, el cerebro, generando aterosclerosis y decaimiento progresivo de las funciones de estos órganos, hasta que llegan a un estadio llamado de insuficiencia renal terminal o de miocardiopatía arterioesclerótica, culpa de la diabetes, cuando esta enfermedad es tranquilamente tratable hoy en día, perfectamente tratable, y da vergüenza que en la salud pública se nos mueran pacientes con diabetes, con hipertensión, con asma, con sífilis, cuando tenemos todo en la mano para que esto no sucediera. Concretamente en diabetes, la prevención tiene que ser basada en cuatro patas: una buena educación sanitaria, la educación física, el ejercicio físico, la dieta y el último, la medicación. Y una comunicación médico-paciente fluida, bien entendida, para que el paciente tenga conciencia continua sobre su afección. Hemos recorrido hasta aquí un camino en el conocimiento de lo que es esta enfermedad, la diabetes. Así hemos conocido su definición, los tipos de diabetes, la tipo 1, tipo 2, las situaciones especiales como la diabetes gestacional o la diabetes en el niño. Hemos visto la actividad que realiza un programa de diabetes, fundamentalmente en la provincia, y fundamentalmente todas las acciones de prevención que podemos tener, la prevención primaria, secundaria y terciaria. Así saber de que esta enfermedad es prevenible de alguna manera, teniendo en cuenta dos conceptos fundamentales: una dieta adecuada y una actividad física adecuada. Así vamos a entrar en el próximo programa donde bucearemos un poco en el conocimiento de la diabetes y sus complicaciones y así entender por qué es importante prevenirla, por qué es importante conocerla y por qué es importante que ustedes y nosotros nos eduquemos y conozcamos a fondo esta enfermedad. Hoy hablamos acerca de la diabetes. Esto te puede estar pasando a vos. El tema es qué haces con eso. ¿Cuál es tu actitud ante la vida? Hay un principio que se llama 90-10. El 10% de lo que te sucede no lo podés modificar. En cambio, el 90% depende de lo que vos hagas con ello. Tenés dos caminos. El camino de la desesperación, donde viene la angustia, viene la depresión, donde no solo te hace mal a vos, sino que afecta a tu entorno. Pero también tenés el camino de la inspiración, donde es un trampolín para otra situación, para mejorar, para cambiar. Y no solo para vos, sino para ayudar a otros que pasaron por tu misma situación.